La comunicación con el señor Fernando Labarte Mariño, representante de la SUNEDU. Fernando Lazarte Mariño. Estábamos comentando la situación que se ha presentado en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y esta institución, la SUNEDU, está solicitando mayores detalles, información de lo sucedido. Cuéntenos, por favor, señor Lazarte, ¿qué es lo que ha solicitado exactamente la SUNEDU en este caso? Sí, Jorge. Mira, desde que tomamos conocimiento la semana pasada ya, a través de denuncias públicas que habrían sucedido irregularidades en el examen de admisión, se estaba cuestionando de que había una presunta filtración del examen de admisión. Ya la semana pasada nosotros iniciamos algunas acciones de requerimiento, de pedidos de información concretamente a la universidad. En ese momento el objetivo era conocer qué medidas había adoptado la universidad para garantizar que el examen de admisión sea transparente, que no haya ninguna situación que involucre la filtración o irregularidades dentro del examen, y además quienes habían participado durante la jornada. En fin, se requirió una serie de información, documentos, para tener un panorama y poder tener un mejor entendimiento de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero justo el domingo se emite ya un comunicado en el que se declara en principio de que se habría ordenado, se habría anulado el examen de admisión. Sin embargo, el día de ayer se emite un nuevo comunicado, ya aparentemente un comunicado oficial, donde se habla de la nulidad, pero solo del examen de la Facultad de Medicina. Aparentemente. Entonces, hemos hecho otro pedido de información complementario para conocer con exactitud qué es lo que habría sucedido y, sobre todo, verificar, porque eso es lo importante entender en este caso, cuál es la situación de ese examen de admisión en un marco de las competencias que tiene SUNEDU. Y del primer pedido recibieron respuesta, porque el segundo pedido que usted señala lo han formulado hace poco, en realidad, ¿no? Entonces, de repente ahí hay un plazo que todavía se puede cumplir. Pero del primer pedido, ¿qué pasó con eso? Ambos pedidos están todavía dentro del plazo. Ambos pedidos de información están dentro del plazo. ¿Cuál es el plazo? Entiendo. Sí, deben cumplirlo. El primero lo hicimos para que lo presenten en plazo de 10 días, el segundo en 5 días, como para que coincida y toda la información se presente de manera conjunta. Luego de eso vamos a poder hacer la evaluación y verificar si se está cumpliendo con lo que establece la ley universitaria en relación a los procesos de admisión, que es concretamente el artículo 98 de la ley universitaria, que señala que los procesos de admisión deben ser a través de un concurso público, mediante un examen de conocimientos, con un ingreso que debe responder siempre a un orden de mérito respecto del número de vacantes aprobadas por la universidad. Es importante lo que usted señala, señor Lazarte, es importante porque hace unos días conversábamos con el congresista Alex Paredes, vicepresidente de la Comisión de Educación, y nosotros le preguntábamos si es que él estaría de acuerdo en que SUNEDU intervenga o averigüe o investigue los hechos ocurridos en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La respuesta del congresista Paredes fue que si estaba dentro de sus atribuciones, él no tendría o no tenía ningún problema en que esta institución pudiera actuar. Y en base a este recordaris yo le pregunto, ¿cuál es el alcance, el nivel de acción que tiene la SUNEDU en este caso en particular, en lo que se refiere a exámenes o procesos de admisión en las universidades licenciadas? Correcto, justamente la referencia es precisa. La competencia de SUNEDU para poder verificar el cumplimiento de la ley universitaria en el tema de admisión se concentra básicamente en lo que señala el artículo 98 de la ley. Y el artículo 98 de la ley dice que los exámenes de admisión deben ser a través de un concurso público. Luego señala que el examen de admisión debe ser obligatoriamente con un examen de conocimiento, alternativamente y opcional exámenes o pruebas de aptitud, y además de eso señala que el estatuto establece las reglas de los procesos de admisión y que el ingreso debe ser por orden de mérito, eso es importante, y también que el ingreso será por el número de vacantes que la universidad haya aprobado previamente al examen de admisión. Entonces, ese es el marco concretamente en el tema de admisión.
pero también hay un marco más general en relación a o con relación a las obligaciones que deben cumplir ciertos órganos de gobierno de la universidad. Y en realidad nosotros lo que vemos es que las autoridades de la universidad tomen las medidas también en el marco de sus competencias, respetando siempre la autonomía de la universidad, quien es finalmente quien toma las decisiones. Pero la idea es verificar ello, ¿no? Claro. Ahora, ¿la SUNEDU puede sancionar o simplemente verifica en este aspecto en particular, como usted lo señala, basados en la ley universitaria, en el artículo 98? ¿Qué más puede hacer la SUNEDU? ¿O solamente solicitar información y, bueno, establecer de pronto si hubo o no algún tipo de irregularidad? ¿Qué más se puede hacer? ¿O no hay más atribución para esa institución? En principio es así como usted lo señala. Podemos recoger información, podemos desarrollar una investigación. Eventualmente, si hay un incumplimiento a la ley universitaria, podría finalmente imponerse alguna sanción. Pero para eso tenemos primero que tener todos los elementos suficientes para evaluar el caso, ¿no? Y concretamente, como le mencionaba, es este aspecto del artículo 98. Y ahorita, bueno, haría mal en adelantar algún tipo de opinión porque estamos todavía en esta etapa de investigación, ¿no? ¿Qué pasa si la universidad no entrega lo solicitado por SUNEDU? Bueno, la expectativa es que lo haga. En todo caso, reiteraremos los pedidos de información que correspondan y también existen algunos mecanismos que tiene SUNEDU para poder lograr que las universidades cumplan con lo que se está requiriendo, ¿no? Se está solicitando. Dentro de lo que pueda solicitar SUNEDU, la propia universidad puede especificar, por ejemplo, qué medidas se han tomado, se van a tomar, o sanciones a las personas que eventualmente se vean involucradas en esta filtración. Sí, es uno de los aspectos que se está consultando a la universidad. Eso justamente de cara a digamos, a las obligaciones que pueden tener las autoridades de la universidad frente a hechos de esta naturaleza. Entonces sí se está pidiendo esa información y es importante porque eso también va a permitir que luego la universidad tenga mayor control sobre estas situaciones y no se presenten nuevamente, ¿no? Que finalmente ese es el objetivo. Claro. Le voy a reiterar esta consulta respecto a las atribuciones de la SUNEDU en el caso de sanciones, porque es conocido y público que hay sectores que no están de acuerdo con la presencia de la SUNEDU, con el accionar de la SUNEDU en lo que se refiere, por ejemplo, a las licencias en las universidades públicas y privadas. Y este podría ser un argumento para señalar que hay una injerencia dentro de la vida universitaria de las casas de estudios superiores por parte de esta institución. Entonces, para que esto quede muy claro ante la opinión pública frente a algunos argumentos que podrían presentarse más adelante a raíz de lo que ha sucedido con el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. SUNEDU sí puede solicitar información, sí puede hacer una investigación, una indagación y sí puede sancionar. Sí, Jorge. El artículo 21 de la ley universitaria y el artículo 15.2 de la ley universitaria, en particular este último, señala que la SUNEDU tiene la competencia para determinar infracciones e imponer las sanciones conforme lo señala el artículo 21 de la ley universitaria. Y el artículo 21 de la ley universitaria señala que podrían ser materia o sujeto a sanción los incumplimientos que establece los incumplimientos a las obligaciones establecidas en la ley y en el reglamento de infracciones y sanciones de la SUNEDU. En ese sentido, los incumplimientos a las obligaciones de la ley podrían constituir infracciones y por ende la SUNEDU podría imponer sanciones. Y el artículo 98 relata una serie de obligaciones que deben cumplir las universidades sobre los procesos de admisión. Y si hablamos de sanciones, ¿de qué tipo de sanciones estamos hablando precisamente para ser un poco más claros en ese sentido también? La ley universitaria también establece qué tipo de sanciones son y en principio habla de sanciones pecuniarias, ¿no? Dependiendo del nivel de gravedad también se encuentran los rangos de sanciones que se puedan imponer. Todas estas sanciones siempre deben responder a un criterio de razonabilidad, como lo ha hecho SUNEDU siempre y ha respondido a criterios técnicos para el cálculo eventual de las sanciones, ¿no? Esto no podría poner en riesgo de ninguna manera el licenciamiento de la propia universidad. ¿No da para eso?
O sea, no podría adelantar opinión sobre eso, pero entendería que tratándose de un caso tan puntual, seguro se merituará si el nivel de gravedad de la sanción amerita otro tipo de decisiones, pero... o sea, ¿podría afectar el licenciamiento de San Marcos? Eso no, como le digo, no lo puedo adelantar, pero en principio consideraría que por las características de la infracción o del incumplimiento que se podría eventualmente detectar, probablemente las sanciones podrían tener carácter pecuniario y no de otra naturaleza. Ok. Pero, en ese ámbito. Pero eso es un análisis que se tiene que hacer en función de cada caso en concreto, ¿no? Pero lo que esperamos no es llegar a una etapa de sanción, porque no es el enfoque que tiene SUNEDU sobre la gestión y la supervisión. El enfoque es lograr que las universidades cumplan la normativa sin tener que llegar a un mecanismo punitivo. Somos una entidad que tiene un enfoque básicamente de cumplimiento normativo y que ve porque las universidades justamente se ciñan a lo que establece la ley. Claro. De igual manera, dada la gravedad y el escandaloso suceso que se ha presentado en el examen de admisión, es evidente que se necesita una investigación profunda por todas las autoridades que tengan competencia sobre este tema y, bueno, eventualmente las sanciones correspondientes a los responsables. Señor Lasarte, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que tenga buenas tardes. Muy amable. Muchas gracias, Jorge. Saludos. Listo. Gracias. Fernando Lasarte Mariño, representante